En el laboratorio anterior explicamos cómo funcionaba y qué era un condensador. En el laboratorio de hoy vamos a entender, explicaremos la carga y descarga del condensador. Como ya lo explicamos, el condensador consta de dos placas paralelas y en medio un dieléctrico, y ese dieléctrico no permite el flujo de electrones, por eso entre las placas queda cargado. Para la descarga del condensador utilizaremos ese circuito. Consta de una fuente de DC, fuente de voltaje, tenemos una resistencia, el condensador y un voltímetro y dos switches. Al encender la fuente observamos que el condensador está cargado al valor de la fuente de DC. Nosotros al abrir el switch observamos que el valor en el condensador disminuyó. En la simulación no se puede observar, pero en el laboratorio el voltaje no desciende tan bruscamente ni tampoco se detiene en 6.12 voltios. El voltaje empieza a disminuir con el transcurso del tiempo hasta llegar a un valor aproximado a 0. Cuando el condensador está cargado al valor de la fuente y nosotros abrimos este switch, no estamos permitiendo un flujo de electrones de la fuente. Entonces, por así decirlo, la fuente ya no está entregando, ya no está, es como desconectar la fuente. Pero igual, como tenemos una resistencia aquí, estos electrones y la carga que había en el condensador se la está consumiendo la resistencia. Por eso es que el voltaje disminuye. Tenemos los 12 voltios en el condensador. Impedimos el flujo de electrones. Abrimos el switch. Entonces toda esta carga la está consumiendo la resistencia. Pero la resistencia no consume todas esas cargas en un instante. Eso depende del valor de la resistencia. Como tenemos un valor bastante grande, una mega en la resistencia, entonces lleva su tiempo consumir todos estos 12 voltios. Por eso cuando nosotros abrimos el switch se observa una disminución en el voltaje, porque ahora está en la resistencia. La carga la podemos observar aquí con este circuito. Encendemos la fuente. Como observamos que el condensador no está cargado con ningún valor de voltaje. Lo que pasa es que como aquí tenemos un cortocircuito, el flujo de electrones está tomando este camino, porque el condensador le toma cierta resistencia a los electrones, entonces los electrones se están yendo por ese camino. Observamos que aquí hay 12 voltios, que son los 12 voltios de esta fuente. Como los voltímetros lo vamos a observar acá. Los voltímetros tienen una resistencia, teóricamente debe ser infinita, porque si no fuera infinita, a nosotros tener ese circuito, toda la corriente se iría por acá y el condensador no quería cargar. Entonces los voltímetros van a funcionar, tienen una resistencia bastante grande para impedir el flujo de electrones por ellos. Este voltímetro aquí lo tenemos como si fuera una resistencia. Dirán que está mal porque teóricamente para medir voltaje tú tienes que medirlo en paralelo. Tienes que cortocircuitar para poder observar el voltaje. Y para poder medir la corriente tú tienes que abrirlo. Pero como ya lo explicamos, el voltímetro tiene una resistencia, entonces aquí no pasa nada. Aquí el voltímetro lo usamos como una resistencia. Al abrir este switch, observamos cómo se empieza a cargar el condensador. Y aquí observamos cómo empieza a disminuir. Y esto es por simple ley de Ohm. Voltajes. La suma en una malla.
tenemos que estos 12 voltios de la fuente va a ser igual a este voltaje en la resistencia más el voltaje del condensador. Observamos que aquí hay 9 voltios y aquí hay 12 voltios, o sea, siempre vamos a mantener los 12 voltios de la señal. Lo que sucede es que cuando cortocircuitamos, el flujo de electrones está yendo por este camino, y al abrirlo no impedimos el flujo de electrones y todos están yendo hacia acá. Ahí es donde se empieza a cargar el condensador. Observamos que no se carga instantáneamente a los 12 voltios, y es gracias a la resistencia del voltímetro. Como es bastante grande, entonces le lleva un cierto tiempo por cargarse al valor de la fuente. Aquí estamos observando que la carga es bastante lenta, y es por eso, es por el valor de la resistencia. Una conclusión que podemos sacar de este laboratorio es que el tiempo de carga o descarga del condensador es gracias a la resistencia con que esté conectada. Entre mayor sea la resistencia, podemos observar que es bastante tiempo el que lleva. Las aplicaciones de los condensadores, como explicamos en el laboratorio anterior, se utilizan como baterías, gracias a que almacenan cargas entre sus placas. Se utilizan también como los flash de las cámaras, porque los flash de la cámara lo que hace es que guardan las cargas y necesitan que la disipen instantáneamente, por eso se produce el rayo de luz. Y como carga y descarga de los condensadores, una aplicación bastante importante es para disminuir el rizado en una señal. Aquí tenemos una señal sinusoidal que es variante en el tiempo. Tenemos semiciclos positivos, tenemos semiciclos negativos. Después de aplicarle un transformador y después de poner un puente de diodos que la pone solo semiciclos positivos, a la carga que necesitamos aplicarle en la señal en DC, paralelamente le ponemos un condensador. El condensador, como ya lo explicamos, él se empieza a cargar al valor de la fuente. Cuando alcanza el valor pico de la fuente, la señal se empieza a descargar, se empieza a disminuir, perdón. Pero el condensador no se descarga instantáneamente, él tiene su tiempo, entonces él se empieza a descargar, pero vuelve la señal a subir su valor, entonces el condensador se vuelve a cargar hasta el valor máximo. Igualmente, cuando el valor de la señal disminuye, él no se descarga instantáneamente, sino que lleva su tiempo descargarse. Entonces podemos observar que tenemos una señal más o menos en DC, no tenemos tanta diferencia. Podemos observar que disminuimos el rizado. Eso es una aplicación muy importante para la carga y la descarga de los condensadores.